Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida a las compañeras presentes, y a las personas que se vayan a conectar después y a aquellas que vean el video posteriormente. Bueno, el día de hoy nos encontramos en nuestro último encuentro de acompañamiento docente del curso de formación ética para el desempeño laboral. Dos cosas a comentar. En primer lugar, antes de comenzar a hablar de la actividad de integración, quería comentar que para las personas que por ABC motivo no les esté dando la calificación para aprobar el curso, existe también lo que se llama el examen de última instancia, en este caso la evaluación de última instancia, que es un examen al cual se presentan las personas que tienen promedio rojo, eh, con las cuales voy a tener que dar un encuentro previo, obviamente, que esto sería la primera semana de agosto. Este examen, en caso de que alguien no aprobara el curso o después de terminar todas las evaluaciones no le diera la nota de aprobación, ese examen tiene como nota máxima un 4, independiente de que tenga, por ejemplo, el 100% de las respuestas correctas, la nota de aprobación con debido a ese examen es 4. No hay otra opción, porque es como, consideramos que las notas como de la 1 a la 8, en este caso los aplicando lo aprendido más las evaluaciones finales, serían como más o menos como las evaluaciones del curso, que van al 65%, y esta actividad de integración que estamos haciendo ahora, que vale un 35%, es como que fuese un examen obligatorio del curso, un examen de carácter más aplicativo, y por tanto el otro sería como la opción de repechaje, efectivamente. Así que para las personas que, como les decía, por algún motivo no pudiesen aprobar el curso después de haber rendido todas las evaluaciones, también está esa opción. Eso sí que dicho examen tiene una dificultad en este caso para adquirir la nota 4 del 80%, así que es difícil, pero no es tan difícil. O sea, es difícil alcanzar el puntaje exacto si uno no se ha preparado, pero en ese aspecto es un cuestionario que se responde vía aula virtual y que se va a habilitar solo para las personas que no tengan la nota para aprobación después de esta actividad de integración. Las personas que aprueban, que les va bien y tienen las notas para aprobar, no hay ningún problema, no tienen que rendir nada extra. Eso en primer lugar. Ahora vamos a pasar a explicar en qué consiste nuestra actividad de integración, que es la última evaluación del curso y que tiene, como les decía, un valor del 35% del promedio. Bueno, la evaluación de integración tiene un puntaje ideal o puntaje total de 42 puntos. Tiene exigencia al 60% para la aprobación, o sea, para que les dé la nota 4, y esto se alcanza con 25,2 puntos de los 42. Esta entrega sería el día domingo, igual que las otras evaluaciones, vía aula virtual. En caso de no poder entregarlo por algún motivo, como ya saben, lo podemos hacer vía correo electrónico, mi correo institucional, eh, hasta el día lunes en la noche, que es con los plazos que hemos manejado durante el semestre. Con respecto a los resultados de aprendizaje que se plantean acá, se corresponden con las 4 unidades que hemos visto hasta el momento. Ética y globalización, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de reconocer los escenarios sociales y culturales actuales para comprender los desafíos éticos en la realidad social y el desarrollo personal. Analizar la relación entre el actuar, los valores y las normas sociales para promover la mejora del desarrollo profesional, considerando principios éticos universales, tiene que ver con los conceptos fundamentales de la ética y la moral, que fue nuestra unidad número 2. Relacionar entre los códigos de ética y la responsabilidad social tiene que ver con nuestra unidad número 3, que era la unidad, en este caso, de dilemas éticos en el mundo del trabajo. Y la última parte, que sería discriminar los principios fundamentales de la ética a la reflexión del ejercicio de una profesión, tiene que ver con nuestra cuarta unidad, que se titulaba Elementos éticos presentes en el contexto laboral. O sea, si unimos estos 4 aspectos o estos 4 resultados de aprendizaje que se espera que ustedes alcancen, es lo que se espera que ustedes alcanzaran al momento de rendir este curso de formación general, o en este caso de formación ética para el desempeño laboral. Bueno, la descripción de la actividad de integración es esta. En primer lugar, ustedes tienen que presentar un caso. Y es una actividad de carácter, en principio, grupal,
pero también puede ser de carácter individual. Puede ser un máximo de 5 estudiantes, puede hacerlo uno de forma independiente, totalmente sola, no hay problema. Va a ser más trabajo, pero si una persona considera que trabaja mejor en solitario, estamos ok. Bueno, los estudiantes deben presentar en este caso un caso de estudio, que es una situación donde se observen vulneración de las normativas éticas o códigos éticos de ya sea de su profesión o de otra. ¿Qué pasa con esto? Muchos de ustedes probablemente no hayan trabajado quizás todavía en el ámbito de su profesión, o hayan trabajado en otros contextos. Para ello, ustedes también pueden ocupar, por ejemplo, elementos como un caso sacado de internet, de alguna noticia, por ejemplo, que alguien se los haya contado una experiencia laboral, puede ser de alguno de sus compañeros, la idea es que tenga que ser algo real. Obviamente yo tampoco voy a verificar si usted, por ejemplo, me cuenta un caso y le pasó a su primo, y en realidad a su primo le pasaron la mitad de las cosas que usted me está contando en el caso, yo no tengo cómo comprobarlo. Pero la lógica es que sea lo más real posible. Eso, el caso de estudiar puede ser alguna situación real observada por ustedes y o conocida del mundo laboral, como también puede ser alguno publicado en los medios de comunicación. Recuerden relatar el caso considerando todos los detalles y el contexto en el que se sitúa el suceso. Eso es muy importante, ser detallistas, que que puedan detallar a cabalidad el hecho de que de que ustedes están en este caso al tanto de todos los hechos asociados con este caso. Eso es importantísimo para tenerlo en consideración. Que ustedes puedan dar cuenta de todo lo que aquí se les pide, por ejemplo, el momento de hablar del caso. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda, Lisette, Krishna? No, profe, no tengo ni una duda. Perfecto. Krishna, Ninguna duda. ya. Entonces vamos continuando. Bueno, luego de presentar el caso, que es como la parte principal, cuando ustedes plantean describir la historia, deben analizar cada una de las faltas, por ejemplo, que se da a normativas éticas, por ejemplo, del comportamiento. Yo les voy a dar un caso hipotético para que lo hagamos el ejercicio mental. Después, ustedes tienen que justificar, obviamente, argumentar el por qué lo consideran así. ¿Por qué consideran que eso es una falta a la ética, por ejemplo? Para apoyarse, por ejemplo, ustedes pueden citar en formato APA, remitiendo, por ejemplo, los contenidos propios del curso que están disponibles en el aula, o buscar en Internet, por ejemplo, para algunos de los textos, inclusive que hayamos utilizado en las mismas evaluaciones, podrían citar, etc. Junto a lo anterior, deberán destacar, por ejemplo, situaciones contextuales donde existe un dilema ético dentro del caso que ustedes narran, ya que en todas las situaciones laborales, ojo, esto se tiene que circunscribir el caso al ambiente laboral, independiente que no sea del ámbito del diseño o del diseño, en este caso, multimedia, web, de algo similar al ámbito de estudio de ustedes. Puede ser, por ejemplo, un caso del ámbito profesional, que a usted le haya tocado, no sé, trabajar en un call center, trabajar a lo mejor en una empresa de qué rubro, por ejemplo, y que hayan podido observar, o, por ejemplo, buscar en internet algún caso, por ejemplo, de, de falta a la ética al interior de una empresa de tecnología y compartir la información. Discúlpenme un segundo. Ya, disculpen. Bueno, como les estaba diciendo, el, la situación en este caso que ustedes tienen que ver cuál es la situación dilemática que tuvieron que enfrentar, por ejemplo, él o la protagonista del caso que ustedes están narrando, donde, bueno, después les voy a dar el ejemplo y se va a entender más claramente. Eh, para finalizar, deben realizar una propuesta de solución para el caso.
obviamente la mayoría de las situaciones que ustedes van a ver o plantear no necesariamente resultaron de la mejor manera. Puede que ustedes hayan tenido, hayan observado una situación de injusticia laboral, despido injustificado y que haya terminado de mala forma. Pero la idea es que ustedes vean las posibilidades, por ejemplo, de establecer ciertas herramientas o mecanismos quizás que ayudan a afirmar la ética, a que no se vuelvan a vulnerar en este caso eh, las normativas éticas en el ámbito laboral, en ese contexto en particular, por ejemplo. Bueno, con respecto al tema del caso, que sería aquello que yo les planteo hipotéticamente, yo le puse esto, por ejemplo, los compañeros que robaban en la oficina, y que sería una situación en la cual llegan ustedes a trabajar en una oficina y se les indica, por ejemplo, que hay, por ejemplo, la mandan con una persona a que les haga una inducción laboral. Dicha persona, al momento que le está induciendo, por ejemplo, ustedes lo ven y que agarra, no sé, un paquete de lápices y se los guarda en el bolsillo. Y ustedes le dicen, oye, pero ¿y esos lápices? No, no te preocupes, es que todo el mundo se lleva las cosas de la oficina, así total, en cualquier plata, así que nosotros nos podemos llevar los lápices, las corcheteras, las perforadoras, lo que te guste, te lo llevas y no, en total nadie se da ni cuenta. No se van a dar cuenta, sí, da lo mismo en ese aspecto. Así que lo que nos toca hacer es que, por ejemplo, ya sea Lisette, por ejemplo, Cristina, que esté en la situación, eh, van a entrar en un dilema porque posterior a esto ya ustedes se instalan, conocen al resto de sus compañeros, se dan cuenta que efectivamente es como una práctica habitual en su trabajo, que todo el mundo se roba los objetos de oficina, por ejemplo, y llega un día su jefe y le pregunta a usted como personal nuevo, dice si ha visto algo extraño, que hace un tiempo se vienen perdiendo, extraviando en este caso, las objetos de oficina y que están intentando encontrar a él o a los responsables de esto. Y usted entra en el dilema, ¿qué hago? Acuso a mis compañeros, me gano su repudio eterno, o bien puedo, por ejemplo, quedarme callada y arriesgarme, por ejemplo, a que, como mis compañeros me vieron hablando con mi jefe, a lo mejor me denuncien y me culpen a mí de algo que yo no hice. Y, por ejemplo, lo que uno diría, bueno, ya al final no es problema mío, me quedo callada, me quedo callado, pero después me entero que despidieron a que inculparon a la señora de la SEO, que era de una empresa externa que prestaba solamente servicios en la oficina y que, por ejemplo, su compañero de trabajo, que fue el quien les hizo la inducción, les dijo, ah, sí, da lo mismo, si total a la señora Juanita no la van a despedir si ella fue de empresa externa, simplemente la van a cambiar de oficina y todo. ¿Realmente esa persona está al tanto de eso? ¿Sabe si ella no la acusaron o no le descontaron esa plata, por ejemplo, un finiquito, o no le intentaron denunciar? Es un tema súper complejo que podría darse en este caso hipotético, ficticio que yo inventé, y en el cual tenemos que ver en este caso el tema del proceder. Hubiese sido lo correcto, por ejemplo, lo correcto hubiese sido, claro, denunciar a las personas, por ejemplo. O alguien podría decir, por ejemplo, no sé, planteé recién este caso en otro curso y una compañera me dijo, pero bueno, profesor, habría otra alternativa y, por ejemplo, podría decir al jefe, por ejemplo, ¿cómo se llama? Que recomendar que cada uno de nosotros, no sé, traiga sus propios utensilios, o sea, que se le asigne como con cuota a las personas los utensilios de oficina. Y obviamente, ¿qué pasaría ahí? Que sería lo mismo que tomar partido en este caso, casi como delatar, como decir al jefe, sí, efectivamente, jefe, hay gente que se lo roba acá, así que mejor denos raciónenos y así yo quedo libre de polvo y paja, porque yo en este caso reconocí que hay gente que está robando acá, así que yo me exculpo diciendo que yo no soy la que robo, proponiendo esta idea. Yo le decía que al final eso es lo mismo, o sea, al final es decantar por una opción en la cual las personas van a decir, esta persona obviamente nos tiene que haber delatado o haber dicho algo. Lo primero, intentar hacer toda la vida imposible, por ejemplo. Por dar un ejemplo. Bueno, a ver con esto, con los requisitos formales, por ejemplo, nosotros
tenemos aquí, yo les puse esta parte, le puse el número 2, por ejemplo, más que nada como para ejemplificar. Aquí esta sería como la presentación del caso, que es como el desarrollo de nuestro trabajo, y donde le puse aquí entre paréntesis, o sea, entre comillas, el nombre del caso, que serían los compañeros que roban a la oficina. Aquí yo hice un formato de citación, que es como ustedes, por ejemplo, si el caso, la idea es que ustedes lo pongan centrado en el formato APA, por ejemplo, cuando uno cita en APA, más de 3 líneas, lo que tiene que hacer es que lo tiene que alejar un poco y poner hacia el centro para que se distinga y poner entre comillas. Si ustedes van a citar, por ejemplo, o van a poner una historia, que es, no sé, Lisette va a compartir una historia personal, igual la tienen que poner entre comillas para que se distinga y se sepa que eso es su caso. En el momento de cerrar, usted le pone como cita en formato APA, le puede poner, por ejemplo, no sé, caso yo la historia como compañeros Jornal, pues Aliaga 2018, que en este caso sería como el formato que la historia la conté yo y que ocurrió en el 2018. Si es por ejemplo un caso sacado de internet, por ejemplo, de un diario o de una página web, el formato sería el siguiente. Por ejemplo, un caso que ocurrió ayer, por ejemplo, no sé, murió un minero en Codelco, el caso del minero que murió haciendo mantención a la máquina. Y ahí usted como que va narrando la historia y al final yo termino, por ejemplo, poniendo Rincón, 2022, 17. Por ejemplo, no sé, lo escribió la noticia la periodista Mónica Rincón y fue el 2022, fue ahora, y el 17 equivale a la página del diario online donde yo lo vi, o el diario en este caso como impreso. Si no es un diario con formato como de página, de paginación, como el de Clinic, que no, el de Clinic no tiene el formato de paginación, como una página web simplemente, pero hay diarios online como el Mercurio, por ejemplo, o La Tercera, que sí vienen como el formato digital, que es igual al impreso prácticamente. Y ahí en la bibliografía al final, después de todo, como bibliografía, y sería este el formato. Rincón, M, 2022, El Minero Muerto, en Diario La Tercera, Santiago, y ahí el link, por ejemplo, del diario que ustedes están citando. Esa sería como la forma de citar adecuadamente, para que ocupen APA al momento de reforzar sus argumentos y al momento de que compartan un caso, por ejemplo, ya sea historia personal de algunos de los integrantes o ya sea, por ejemplo, sacada de internet. El trabajo debe ser presentado en un formato Word, obviamente, y tiene que contener los siguientes apartados. Una portada con el nombre del caso, la carrera, la sección, los integrantes del grupo, el logo del instituto, por ejemplo, un índice. En el índice tiene que incluir, por ejemplo, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía, que serían como los 4 apartados principales. Ustedes pueden dividir el desarrollo en más de una parte, pueden ponerlo en el índice como tal. La introducción, que sería en este caso presentar nuestro tema, investigación, el cuál sería su objetivo, cuál sería su objetivo al momento de abordar este caso, por ejemplo, y yo les preguntaría, por ejemplo, no sé, nosotros vamos a hablar de X caso, ya el caso, por ejemplo, de los compañeros del trabajo que roban, por ejemplo, en el presente trabajo vamos a analizar el caso de una serie de compañeros de una oficina en particular que se dedican a robar los objetos de oficina. Esto le ocurrió a la compañera Krishna en el año 2018, mientras trabajaba en la empresa Tanto Tanto. Y nuestra idea es buscar dentro de este trabajo, por ejemplo, buscar soluciones al respecto de este tema. Por dar un ejemplo. Ustedes, por ejemplo, más abajo en los requisitos técnicos les explico un poco de cómo debería estar estructurado el trabajo. Con respecto a la presentación del caso, junto al análisis, por ejemplo, nosotros tenemos faltas a los códigos morales y éticos y dilemas éticos, que es lo que ya hablamos. Tienen que enumerar, mencionar cuáles serían las faltas que han cometido, en este caso, las personas, por ejemplo, los personajes.
las faltas a las normativas éticas y cuál sería el dilema o los dilemas que figuran en su caso en particular. Y eso tiene que justificar en este caso y argumentar de acuerdo a los contenidos, por ejemplo, del curso y a otras informaciones que ustedes puedan encontrar. Eso es el desarrollo. La conclusión sería la propuesta de solución a los problemas identificados al interior de este caso, donde se evidencia, por ejemplo, ciertos principios éticos, morales, por ejemplo, aplicados no solamente, bueno, puede ser que es aplicado a su profesión, pero no necesariamente puede ser a su profesión, sino que aplicados a la profesión o al profesional en particular. Y al final la bibliografía en formato APA. Eso es como los contenidos que se piden. Y los requisitos técnicos es que esto tenga un máximo de 8 planas, formato Word, letra Arial 12, justificado, en este caso con el texto centradito, bien ordenadito, y con interlínea 1.5. Tienen que poner el número de la página, en este caso, bueno, los integrantes en realidad no es necesario que los pongan ahí, pero con el que vayan a la portada está bien. La portada es una página, una plana, el índice es otra plana, y de ahí el desarrollo, por ejemplo, la conclusión, tienen que tener, por ejemplo, ahí tienen la posibilidad de ocupar, por ejemplo, ya tenemos dos páginas como ocupadas, dos planas ocupadas ahí, más la bibliografía, que podría ser como otra plana, pero en realidad es como media plana. Tendríamos un total de 5 planas para repartir como quisiéramos, por ejemplo, como máximo, entre lo que sería, por ejemplo, el relato del caso, otra plana para el análisis del caso y una plana para la propuesta, por ejemplo, que sería al final, más que nada como la conclusión de ustedes. A este momento como grupo, igual lo importante es que ustedes al final en la conclusión pongan reflexiones, por ejemplo, si son en grupo, que cada persona ponga, por ejemplo, no sé, Krishna, 2 puntos, yo creo esto y esto, Lisette, 2 puntos, esto y esto. Son en grupo, si no de manera individual no hay problema. Y la bibliografía. Eso es como grandes rasgos y la lógica sería esta, que ustedes, por ejemplo, al momento de tener la portada de su trabajo, tener el índice, por ejemplo, cuando está en la introducción, para ordenarla, por ejemplo, ustedes pueden enumerarla, no sé, números romanos, como lo hice yo acá, o números arábicos, como lo hice acá. Así, ustedes van poniendo 1, introducción, 2, desarrollo, 3, conclusión, 4, bibliografía. Y ahí tienen como la estructura de su trabajo en general. ¿Dudas, consultas? ¿Quedaría claro? Yo lo que Todo no claro, entiendo. profe. ¿Y usted, Krishna? Sí, me quedó claro. ¿Sí? ¿Ningún problema? Extraño, me parecía con el micrófono silenciado cuando estaba hablando. La magia de la tecnología. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda del contenido en general? ¿Algo que no les quede claro del curso? No, profe, tengo todo ok. Está todo claro, tengo el archivo ese que explica todo lo que tengo que hacer, así que la materia está en la página y todo está bien. ¿Y usted, Krishna? ¿Alguna duda? No, ninguna duda. Ustedes van súper bien, así que, con notas, así que, las personas responsables. Bueno, entonces, yo lo que voy a hacer es que después les voy a subir otro video en el cual es un video que va a ser un recorrido por todo el contenido que hemos visto en el curso, para que lo puedan revisar y ahí complementar con esto. Así que como les he dicho, bueno, el plazo de entregar el trabajo es hasta el domingo, vía aula virtual, si no me lo pueden enviar por correo durante el día lunes hasta la noche. Así que sería eso. Si no hay ninguna otra consulta, por Ya, mi parte, profe, estamos ok. por mi parte lo dejamos hasta acá. Cuídense, que tengan un excelente fin de semana, mucho éxito con el trabajo y nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, cuídense, que Chao, estén muy bien. cuídese que esté bien igual. Gracias, chao, chao.